Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Espero que venga dispuesto para que el Señor le hable. Quiero que ore conmigo un momentito para que el Señor sea quien nos hable a través de su palabra. Así que cierre sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, por estar aquí en esta noche y darnos este privilegio, Señor, de venir hasta acá para honrarte, para darte el honor a ti, Señor. Queremos suplicarte para que hables a nuestras vidas, habla a la mía, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Jesús, para que tú pongas en ellos una mente, Señor, un corazón listo, preparado para guardar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica pronto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia. Primer libro o primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Listo? Capítulo 4, le dije, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a estar leyendo otras citas también de manera paralela, pero quería que leyéramos esta de entrada. Les pido que se puedan sentar, se pongan cómodos. Vamos a estar los siguientes 35, 40 minutos nada más ya, ¿no? Yo quisiera estar 2 horas, pero no se puede, ¿no? Yo voy a estar yo solo. Le he puesto como título, Último tiempo para la venida de Jesucristo. ¿Sí? Fíjese que normalmente algunos cristianos, cuando suceden cosas difíciles, ya sea fuera o en nuestra familia, o por ejemplo con lo del coronavirus, todos dicen el último tiempo. Uno dice, ¿sí? Cualquiera no duda en decir, estamos en los últimos días y la palabra se está cumpliendo. Pero muchas veces lo decimos sin estar consciente de lo que eso implica. O sea que si estamos en el último tiempo, es posible que Jesucristo pueda venir ahora en la noche. Y entonces uno debería preguntarse, como discípulo de Jesús, si realmente cuando Él venga nos va a levantar. Los que ya murieron, tranquilos, ¿no? Los que murieron en el Señor y fueron salvos, están listos para encontrarse con Él. El problema es nosotros. Todos los que estamos listos para irnos con el Señor. Yo me incluyo también. Yo puedo, imagínense, estarles hablando acá y quedarme, ¿no? ¿Sí? Puede suceder, ¿no? De hecho, la Biblia dice que en aquel día muchos le van a decir, yo predicaba, yo echaba fuera demonios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo tocaba en los instrumentos de la iglesia, estuve 20 años ahí sirviendo. Y le va a decir, no os conozco, lejos, ¿sí?
O sea, cuando digo entonces que estamos en el último tiempo, la Biblia dice, erguíos vuestras cabezas. ¿Qué quiere decir? Listos, preparados. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para encontrarnos con el Señor? En la vida cristiana, en el tiempo que uno recorre, a uno le enseñan de diferentes cosas. A uno le enseñan acerca de la salvación, le enseñan acerca de la prosperidad, le enseñan acerca de que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a sanar, que le va a ir bien a la familia, que va a tener buen trabajo, que no va a tener muchos problemas, que si tiene alguna enfermedad no se preocupe, el Señor lo va a sanar. Y nos enseñan tantas cosas, bienvenido sea, ¿no? Pero lo más importante que un cristiano no debe descuidar es que se va a encontrar con el Señor un día y debe estar preparado, listo. Ya hemos hablado otras veces de que cuando usted se prepara para un viaje o cuando va a tener un viaje, usted se prepara antes. Porque de repente, si voy a ir, por ejemplo, mañana a Guatemala y me voy a quedar 2 días, piénselo, me puedo ir solamente como estoy. Puedo irme, pero lo más seguro es que me van a hacer falta cosas. Y puede ser que lo mismo ocurre con el Señor. Si no estamos preparados para encontrarnos con Él, entonces nos van a hacer falta cosas y el Señor nos va a decir, no te conozco. Así que yo intento esta noche que cada uno reflexione, pensemos, estoy listo, estoy preparado para encontrarme con el Señor. Si estamos listos, ¿qué más da? No, que venga ahora, que venga en 10 años, que venga en 20. ¿Sí? No pasa nada. Pero si yo no estoy listo o si nunca lo voy a estar, porque yo vengo acá a mí me gustan, ¿no? Las alabanzas, cantamos. Por cierto que ahí hay algunos amigos míos, platico con ellos y entonces por eso llego. Puede ser eso, una razón por la cual uno viene a la iglesia, pero la realidad es que el objetivo principal que debemos tener para estar acá es saber que nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor. Estos versículos que leímos dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis que va a venir Jesucristo. Él mismo dijo, yo me voy, pero a este mismo Jesús que habéis visto ir, este mismo vendrá de nuevo. ¿Y sabe a quiénes va a venir a traer? A los que están preparados, listos. Yo la verdad no pretendo darle miedo de ninguna manera, ¿no? Fíjense que cuando yo no era cristiano, cuando no había aceptado a Jesús, ¿sí? Ahí están mis hermanos, mi abuela, siempre ella trató de inculcarnos algunos valores, obviamente no cristianos, pero nos hablaba acerca de Dios de alguna manera. Me enseñó el credo en Dios Padre y todas esas cosas, ¿verdad? Aún a persinarme, ¿no? ¿Sí? Y yo recuerdo que se decía que para el año 2000 sería el fin del mundo. Yo sacaba la cuenta cuántos años tendría para ese año. ¿Sí? Yo me ponía triste. Usted se pone triste porque va a venir el Señor. ¿Sí? Digo porque yo no lo conocía al Señor. Por eso estaba triste, ¿no? Claro, uno no piensa, uno no sabe. ¿Y por qué me pongo triste? Pues porque me voy a morir o va a venir el Señor. ¿Sí? Ahora no me da tristeza, ¿no? No crean que siento lo mismo. Entonces no ha pasado nada conmigo entonces. Pero la cosa es que cada uno entonces de nosotros debe estar preparado. Ahora, ¿cómo uno puede identificar si realmente estamos en los últimos tiempos? ¿Por qué alguien puede decir es el último tiempo? Bueno, porque está súper endeudado, porque tiene una enfermedad terminal. Pero eso siempre ha pasado, ¿no? ¿Sí? Pero hay cosas que nos suceden actualmente ahora que nunca han sucedido. Y uno pasa por alto muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque uno pasa ocupado en lo que hace diariamente y pareciera que se va acostumbrando. Por ejemplo, dice demasiado calor. O dice demasiada cara las cosas para cuando va a comprar. También en algún momento decimos llueve demasiado. O otras veces decimos este año casi no ha llovido. Pareciera que son cosas anormales. Pero no nos damos cuenta de lo que está pasando. Simplemente lo mencionamos
pero lo pasamos por alto porque no tenemos conciencia de que algo está pasando alrededor nuestro, y no solamente en El Salvador, sino en el mundo entero. Alguien quisiera salirse, o sea, digo pues las personas que tienen mucho dinero, ellos quisieran vivir en un mundo pequeñito, en donde todo funciona bien, pero no se puede. En este mundo en que vivimos, lo que hace a otros países también nos afecta a nosotros. De hecho, ustedes recuerdan que unos cuantos meses antes que comenzara a venir personas infectadas con el coronavirus acá, tardaron 3-4 meses cuando comenzó el primero en El Salvador. Pero eso era en China cuando comenzó. Eso es a miles de kilómetros de distancia entre nosotros. Pero vino personas infectadas. Quiere decir que entonces lo que le afecta a otra parte del mundo nos va a afectar a nosotros. ¿Sí? Entonces, yo he sacado algunas de las cosas que nos están ocurriendo alrededor nuestro, que están pasando en el mundo y que no son normales, que no han sucedido siempre, que al menos en los registros que tenemos en la historia actual, no hay algo que haya acontecido de forma similar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso uno puede decir, bueno, estamos en los últimos tiempos. También uno puede leer en el capítulo 3 de segundo de Timoteo, si no me equivoco, creo que lo anoté, ¿sí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, uno encuentra ahí, lo vamos a leer más adelante, no se preocupe, no se distraiga. Pero ahí menciona, dice, también debes saber que en los postreros días habrán hombres de este tipo, y comienza a describir las características de las personas. Entonces usted dice, si esas características son iguales, y la Biblia dice que cuando esas cosas, la gente actúe de esa manera, van a ser en los últimos tiempos. Entonces usted dice, entonces es el último tiempo. ¿Cuánto tiempo hace falta para que venga Jesús? Sería interesante que yo les pudiera decir, ¿verdad? Pero no puedo, porque no sé, ¿verdad? Si no me bajan ahorita, si yo le digo falta un año con 15 días, 3 horas, ¿sí? Yo antes de eso, un día antes le digo que me reviento con el Señor para estar listo, ¿no? ¿Sí? Pero no se puede. Hay que estar preparado en cualquier momento, y por eso es que la Biblia asocia la venida del Señor como un ladrón, y no solamente un ladrón en el día, sino que dice en la noche. Seguramente usted va a estar dormido y en lo oscuro no va a poder ver, no se va a dar cuenta, pues. Ese es el problema. Entonces, por eso es que debemos estar listos, preparados. ¿Cómo se prepara una persona para encontrarse con el Señor? ¿Ya se lo ha preguntado? ¿Cuál es lo primero que alguien debe hacer? Alguien le va a decir, mire, usted debe servir 20 años como diácono o tocando la batería. No, no es verdad. Usted necesita solo aceptar a Jesús en su corazón y reconocer que ha pecado y que hay un Redentor, que hay un Salvador llamado Jesucristo, que Él vino para limpiarnos de nuestros pecados. Si usted le entrega su corazón a Él, Él lo perdona de todos sus pecados. No necesita hacer más nada. Usted se puede bautizar después, es parte de la vida cristiana y la obediencia al Señor. Pero usted es salvo aceptando a Jesús en su corazón. Porque algunas veces uno se pregunta, ¿y qué más debo hacer? Pues, ¿cómo es que dicen que me debo preparar? Eso sí, que si Jesucristo entra en el corazón de alguien, lo más seguro es que van a haber cambios. Si no hay ningún cambio en su vida, si usted sigue siendo el mismo de cuando dice que aceptó a Cristo, entonces no ha aceptado a Jesús, o el Espíritu Santo no está en su vida. La evidencia de que alguien ha cambiado y ha aceptado a Jesucristo es que usted puede ver cambios en esa persona. Antes era malcriado, ahora ya no. ¿Sí? Antes le daba duro al medio mundo, al que se le pusiera delante, y ahora se calma, ¿no? Solo a uno nada más de vez en cuando. ¿Sí? Cuando manejaba le tiraba el carro a todos, pero ahora ya no, ahora más tranquilo, ¿no? ¿Sí? Porque va cambiando y el Señor le va diciendo, no, eso que hiciste está malo. Y usted cuando comienza a orar o de repente medita un poco en el Señor le dice, ¿te acordás lo que hiciste? Hace un rato lo acabas de hacer.
Entonces el Señor lo amonesta a uno y uno comienza a cambiar y le dice: Señor, tenés razón. Y uno dice: mañana voy a tratar de hacerlo de forma diferente. Pero eso es cuando el Espíritu Santo va haciendo la obra en las vidas nuestras. Si a nosotros nadie nos puede cambiar, hermanos, somos... Bueno, yo no sé si usted es una buena persona, quizá yo no. ¿Sí? Pero solo el Espíritu Santo puede cambiar a las personas. Si usted quiere cambiar a alguien, a su hijo o a la persona que le rodea, no va a poder hacerlo. Solo que el Espíritu Santo haga su obra en la vida de esa persona. ¿Sí? Ya me tardé, no voy a alcanzar. Pero voy a tratar de decirles algunas de esas cosas que están pasando hoy y que nosotros quizás no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Le he puesto que son señales antes del fin, ¿no? Si usted va, cualquier persona dice: bueno, en el capítulo 24 de Mateo, ahí menciona varias cosas. Que va a haber hambre, que va a haber todo eso, ¿sí? Justamente de eso es lo que le quiero hablar. Pero eso que está aconteciendo ahora no pasaba hace 10, 20 años. Si usted habla del cambio climático, eso no pasaba hace 50 años. O hace 25 años, no era igual, era diferente. Bueno, los más adultos decimos: ahí en Santa Tecla era bien fresco, pero ahora ya no. Y usted se pone a pensar: es que porque talaron los árboles de ahí. Es que no solo tiene que ver que cortaron los árboles de ahí de la colina. Es que tiene que ver que el mundo entero, todo el mundo en que vivimos, está cambiando. ¿Sí? Que la Amazonas, la parte de Brasil, donde está, digamos, la parte que tiene árboles, la más grande del planeta, hoy se está convirtiendo partes en desiertos porque la están cortando toda. Y uno dice: qué bárbaros son, si es que tienen necesidad. Y nosotros no hacemos milpa en El Salvador y cortamos todos los árboles. Le vamos a echar la culpa a ellos, no se puede. Y a eso agréguele que la población mundial está aumentando cada día mucho más. Porque si usted dice: bueno, teníamos 5 personas en el año 2000, por decir algo, 5 mamás teniendo hijos. Pero en el año 2020 tenemos 10 mamás teniendo hijos. Y en el año 2030 vamos a tener 40 mamás teniendo hijos. ¿Y de dónde van a sacar la comida? Y a continuación todo lo demás. Y el planeta se estira, ¿verdad que no? Es como decir en El Salvador, la gente dice: mire, demasiado tráfico. Pues sí, si se están comprando más vehículos y la calle es la misma. O la calle de Merliot la están cambiando, le han hecho 2 carriles más, ¿verdad que no? De ninguno. Por el contrario, hoy un carril, porque antes eran 3 porque estaba sola, pero ahora ya no. Bueno, yo de hecho cuando vine a esta zona, cuando empecé a venir a la iglesia, en las calles de acá, en la avenida Las Victorias y todo eso era bien solo, ahí no habían carros. Ahí nos reuníamos tranquilos, todos nosotros, estacionaba el carro que yo andaba y no pasaba nada. Pero estacione alguno ahora a ver si se puede. ¿Verdad que está cambiando la cosa? A veces no nos damos cuenta, pero veamos el primero. Yo le puse el fin del siglo. Es que en la Biblia, vámonos al capítulo 24 de Mateo. No puede pasar por alto uno sin leer Mateo capítulo 24. De hecho, fíjese que esta parte de las señales, no hay otro libro paralelo que las mencione de forma igual. Uno encuentra en Lucas y en Marcos, pero solo un pedacito, o sea, bien resumido. Y en Mateo es donde está mucho más ampliado las señales antes del fin. Y usted dice: ¿y qué significa eso antes del fin? ¿Qué es el fin, pues? ¿Sí? Veamos el capítulo 24 de Mateo. Yo le estoy diciendo que lo busquen y yo no lo busco, ¿no? Pero ya lo voy a encontrar. Ojalá no se me haya caído la hoja, ¿no? Del 24 versículo 3, mire lo que dice: y estando él sentado, ¿quién? Jesús. Jesús estaba aún acá con sus discípulos. Y ahí dice que él estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte, o sea, no había más gente, solo estaban ellos, estaban los 12. Y ellos dicen que se fueron aparte. ¿Para qué? Para preguntarle. Miren lo que dice, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. 2 cosas ahí.
de tu venida y del fin del siglo. Varias veces quizás lo hemos leído ya, ¿verdad? ¿Sí? Yo traté de comprenderlo un poquito más ahora. ¿Sí? De tu venida es obvio saber que es la segunda venida de Jesús para recoger a sus hijos. Pero vea esto. Lo más próximo que está a acontecerle a los cristianos o a los seres humanos que conocen a Jesús, los que ya murieron o los que vivimos ahora, se llama arrebatamiento. ¿Verdad que sí? Y el arrebatamiento va a suceder en el aire, no acá en la tierra. Él no va a venir acá y, bueno, vos venite Elías, venite vos, vámonos. No, de ninguna manera. Dice que en el aire nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo vamos a volar? ¿Con qué ropa vamos a ir? Si vamos a llevar zapatos o no. Si usted va a ir gordito o delgado, no lo sabemos. Lo importante es que uno pueda volar y ver que el Señor, porque dice que Él sonará la trompeta. Vamos a escuchar la trompeta. ¿Y quiénes van a conectar con el Señor? Únicamente los que han aceptado a Jesús. Los demás quedan acá. Eso es lo próximo a acontecer. Y eso va a marcar un fin. ¿Un fin de qué? De una era o de una forma de cómo los seres humanos nos comportamos ahora. ¿Me doy a entender? Sería, va a venir el Señor a traernos, pero va a marcar también un punto de inflexión en donde finaliza esta etapa, o se llama la dispensación de la iglesia, que va a finalizar cuando Él venga a traer a sus escogidos. ¿Y qué va a pasar más? El Espíritu Santo se va a ir de acá. Ya no va a estar el Espíritu Santo, porque no tiene sentido. El Espíritu Santo está con cada cristiano, pero cuando Él ya no esté, ya no va a estar el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Ese va a ser el fin del siglo. Entonces, ese día del fin del siglo comienza otra etapa. ¿Cuál etapa? La gran tribulación. 3 años y medio más 3 años y medio. 7 años en total. 3 años y medio, amor y paz. Logramos en el mundo erradicar la pobreza, las enfermedades, los problemas entre los países, porque tenemos a un solo líder en el mundo. Así dice que acontecerá. ¿Sí? Pero al final, fíjense que en serio se lo digo, yo no trato de entender tanto qué va a pasar en la gran tribulación, porque yo espero no estar. Si usted va a estar ahí, investigue más entonces. ¿Sí? Así que hasta el fin del siglo o hasta el momento cuando Jesús nos recoja, están pasando estas cosas que menciona el libro de Mateo. Jesús le dijo, hasta el fin, o sea, antes de que yo los venga a recoger, van a pasar estas cosas. Y cuando estas cosas acontezcan, ojo, tengan cuidado. Entonces yo puse número 1. Aquí en la Biblia dice, en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Engañe de qué, hermano? De lo que Él les había enseñado, de los principios y mandamientos que los cristianos deben cumplir o que deben vivir de acuerdo a ellos. Porque Jesús sabía que vendrían personas a decirnos, no hombre, si eso es un cuento, eso no es verdad. Y a vos ya te convencieron con eso de que vayas a la iglesia y que eres cristiano y que te vas a ir con Él y vas a volar. Yo te creía inteligente, pero veo que te falta un poco. ¿No le han dicho a usted alguna vez? ¿Sí? ¿Sabe cómo me han dicho a mí algunas veces? Yo te creía inteligente porque estudiaste en la universidad, pero ya veo que no. ¿Sí? ¿Para qué va a alegar usted, no? Si usted sabe lo que sabe, ¿no? ¿Sí? No se necesita andarlo diciendo a nadie. Entonces, ahí mismo dice en este versículo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo.
¿Y quién más lo va a engañar a usted que sea alguien que venga, dice, que parecido a ser cristiano o que es discípulo de Jesús o que él representa a Jesús? Si alguien nos viniera a decir, mira, yo vengo de lo más profundo de las tinieblas y pertenezco al infierno, yo voy rumbo al infierno, ¿me querés creer así? Nadie lo haría. Pero es alguien que es parecido a nosotros, pero no es verdad. ¿Y cómo va a identificar usted que no es verdad, que es falso? Porque la Biblia, si alguien cumple este libro y no lo niega, entonces es verdadero. Pero alguien que niega lo que dice este libro, entonces no es verdad, es falso. Y todo aquel que niega la palabra de Dios y a Jesús es anticristo. Es alguien que es falso y no es verdadero. La gente se pregunta, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Usted se ha preguntado alguna vez o le han preguntado? Tantas veces dice la gente lo mismo. ¿Cuál es la religión verdadera? Mire cuántas hay. Y la gente ahí anda diciendo una y otra. ¿Y qué le va a responder a usted? Yo tengo la verdadera porque voy a la Rey de Reyes. No, eso no es la respuesta. Es porque la Biblia es la verdad. Y usted debe vivir y yo de acuerdo a esta palabra. Y hay que cumplirla, así como dice. Hay cosas que a uno no le son cómodas hacerlas. O le es cómodo a usted hacer algunas cosas. La Biblia dice, si alguien te pega una mejilla, dale la otra. ¿Es fácil eso, hermano? Dice, si alguien te quita prestado, no se lo cobres. Es fácil para usted no cobrar. ¿Verdad que no? A mí me dan ganas de sacárselo a la fuerza. ¿Para qué me prestaste? ¿No? Y ahora no me puedes pagar. Y a continuación muchas cosas más, hermano. Dice, orad por tus enemigos. Yo puedo orar por mi familia porque los amo, o por alguien que es mi amigo, o por las personas que yo conozco. Pero voy a orar por mis enemigos, los que me han hecho daño. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo. Ese es el punto. Por eso le digo, la palabra no es tan fácil siempre de hacerla. Cualquiera dice, no, si yo para hacer la Biblia no cuesta. Cuesta, hermano, hacerlo. Hay cosas que no son fáciles. ¿Sí? Pero entonces eso es ser un verdadero cristiano tratando de cumplir la palabra todos los días de nuestra vida. Y nosotros deberíamos estar en una, como si fuera una gráfica. Usted va subiendo, ¿sí? Y cuando muera, cuando sea viejito, debería ser una persona bien lista, preparada por el Señor, porque usted ha aprendido de la palabra y ha tratado de hacer de acuerdo a ella. Porque entre más aprende uno de esta palabra, debería portarse mucho mejor. Bueno, las señales entonces que le dije que van a acontecer o que ya están aconteciendo o que ya está sucediendo esas cosas. Lo primero es falsos profetas y mesías. Ya lo hemos estado hablando. Por eso es que hablaba del versículo 5, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo van a engañar, hermano? ¿Cómo engañan a un cristiano? Yo no concibo que una persona que conozca al Señor vaya a ser luego testigo de Jehová. No concibo. Lo contrario debería suceder, ¿no? Un testigo de Jehová venga acá. Sí, porque va a conocer la palabra verdaderamente como debe ser. Aún he escuchado personas, sin ofender a nadie, que son evangélicos y luego se van a ser católicos. No puede ser, hermano. Nunca conoció a Cristo. Si usted me pregunta a mí, ¿quiere volver a ser católico? Yo no. ¿Para qué? Si nada aprendí ahí. Sí, si hay un católico acá, yo no estoy ofendiéndolo, ¿no? Sí, solo le animo para que acepte a Jesús. ¿Sí? Entonces, van a venir muchas personas hablando, obviamente, en contra de Dios o en contra de esta palabra, que va a parecer que son verdaderos, pero no lo son. Y hoy por hoy tenemos a muchos hermanos. De hecho, hay pastores, si usted le pone atención lo que dicen, por eso la Biblia dice, oídlo todo y retened lo bueno. Que dicen algo bueno puede ser, pero hay que tener cuidado. Usted no escucha a cualquiera, hermano.
Y yo no le estoy pidiendo que acá, mire, escúcheme a mí, porque yo sí tengo la verdad. No se trata de eso, ¿no? Sino que sea cuidadoso, porque hay personas que tienen sus propios intereses. Ellos quieren tener una mega lugar y ganar mucho dinero, hermano. Piénselo, ¿por qué un pastor? Digo, pues, algunos tienen su propio avión, tienen su propio residencias o palacios de 10, 20 millones. Una casa, le pregunto. Sí, bueno, yo me volvería Judas, ¿verdad? Diciendo, debería vivir en una de 2 millones y donar los otros 18 para la pobreza que hay en el mundo, ¿no? ¿Sí? Parezco Judas, ¿no? Pero digo, puede ser así. Pero alguien tiene su propio avión privado. Y a continuación, hermano, ¿se puede imaginar usted eso? Escuche sus mensajes, ¿cuáles son? A ver si es cierto que predican que va a venir Jesús. A ver si es cierto que predican que Jesús sana, que Jesús le va a salvar, que Él puede cambiar su vida. Esas cosas no les preocupan. Si alguien está acá o si alguien habla acerca de la Biblia, pero su interés principal es otra cosa, que las personas vayan al reino de los cielos, entonces no está en nada, hermano. Dígame usted cuál es el objetivo que le dije principal que tenemos al estar acá, si no es ir al reino de los cielos. Es para que tengamos riquezas acá, es para que usted ande un buen vehículo. Si esa cosa el Señor nos la puede dar como añadiduras, y eso no es problema. Pero no es lo principal, no es por lo que nos movemos, no es por eso que debemos venir a la iglesia. No venga preocupado a la iglesia porque el Señor le va a dar un mejor trabajo. El Señor se lo va a dar, pero simplemente eso va a acontecer de forma natural, siguiendo al Señor nada más, amándolo, honrándolo y cumpliendo esta palabra. Otra más, les dije falsos profetas o falsos mesías. Muchas personas se han dicho que son el Mesías, Jesús. ¿Sí? De hecho, si uno va rápidamente y se da cuenta que en el caso de los mormones y en el caso de los testigos de Jehová, son personas, los líderes de ellos, que dicen que Jesús no completó la obra y que ellos vinieron para completarla. Y han hecho de la Biblia, han tomado partes, solamente lo que les conviene. Lo demás no lo toman en cuenta. Y le engañan a usted que dice que andan con una Biblia, pero no es verdad, no viven de acuerdo a la Biblia, viven de acuerdo al libro que ha creado su líder. ¿Sí? ¿Alguien ha creado aquí el libro el cual estamos leyendo? No. Esta Biblia, para que llegue a nosotros, ha sufrido miles y miles de ataques. Si alguien no sabe cómo ha llegado la Biblia a nuestras manos, híjole, lo animo para que investigue. ¿Sí? La Biblia está en nosotros, o la tenemos hoy de manera súper milagrosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, segunda cosa, imagínense, yo traía 8, voy por la segunda, ¿no? Habrán guerras y rumores de guerra. ¿Sí? Le voy a decir algunos datos, rapidito. Yo no sé si a usted le gustan los datos, ¿no? Si usted me pregunta a mí me gusta saber y cuánto vale, cuánto tiempo me voy a tardar, qué distancia, cosas así, ¿no? Yo quiero saber rápidamente qué es lo que pasa. Por ejemplo, si a mí me dicen, hay una guerra, pero ¿qué tan grande es en comparación de qué? ¿Sí? Mire algunos datos. Dice que en la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, intervinieron 38 países, ¿se entiende? O sea, supongamos que 20 por un lado y 18 por el otro. Pelearon entre ellos. La guerra comenzó en 1917 y termina en 1923 más o menos. Y dice que murieron alrededor de 10 millones de personas aproximadamente en un lapso de 4 años. ¿Sí? Obviamente que la cantidad de personas que había en el mundo era mucho menor que ahora, ¿sí? Luego dice que la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, termina en 1944, intervienen pocos países pero con mucho poder. Más o menos unos 8 o 9 países intervinieron, luego se agregaron un par más, como unos 11 países en total.
Y comenzó justamente la guerra, ¿sí? Dato curioso, ¿no? La guerra comenzó porque Alemania invadía Polonia, ¿sí? Liderado por el señor Adolfo Hitler. Luego, los demás países, por un lado, no van a permitir que esto suceda, que intervengan o que tome Polonia, Alemania. Luego se hace una guerra entre un bando y el otro bando. ¿Sabe qué? Es muy parecido a lo que sucede hoy por hoy. La guerra entre Rusia y Ucrania. Más bien, Rusia va e invade Ucrania. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta de eso? De este lado de Ucrania hay muchos países que están detrás de ellos. Estados Unidos, Europa y otros. Y del lado de Rusia está China, India y otros países. Pero ¿sabe una cosa? Del lado de Rusia, ellos tienen tanto ejército que Europa y Estados Unidos no alcanzan ni la mitad siquiera. Solamente las dos Coreas, que son las que tienen más militares en este planeta, si no vaya y lo investiga, ¿sí? Están del lado, obviamente, Corea del Sur al lado de Estados Unidos, Corea del Norte al lado de Rusia, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que no completé los datos de la Segunda Guerra Mundial, los voy a completar. Dice que intervinieron alrededor de entre primero 9 y luego se agregaron otros, llegamos como a 11 países, ¿sí? Muy poderosos los que intervinieron: Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, China. Y dice que en un lapso de aproximadamente 6 años murieron 40 millones de civiles y 20 millones de militares. 60 millones, ¿sí? ¿Cuánto cree que pueden morir en la Tercera Guerra Mundial? ¿Sí? Muchísimos, ¿verdad? Y uno dice, pero eso es allá, en Europa está pasando. Pero no se ha dado cuenta que nos afecta. Usted no se ha dado cuenta que todas las cosas están más caras. ¿Y por qué cree? Porque estamos en guerra. Entonces, la Biblia dice principio de dolores se llama. Y sabe que los países que actualmente están en la guerra, principalmente Rusia, ha dicho, ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. No debería suceder la Tercera Guerra Mundial, que nosotros como cristianos la veamos, porque entonces pasaríamos, bueno, si usted me pregunta a mí, no deberíamos pasarla, porque es parte de la gran tribulación. Y entonces, si vamos a estar en la gran tribulación, no nos vamos a dar cuenta de que Jesús ya vino. No tiene sentido, ¿no? Entonces el arrebatamiento no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si eso está pasando allá, o sea que estamos bien cortos de tiempo. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Cuánto tiempo pasó para que intervinieran los aliados cuando Alemania invadió Polonia? Poco tiempo, 2 años, 1 año y medio. Llevamos 1 año de la guerra en Ucrania, ¿sí? Ojo, ¿verdad? ¿No será que estamos pronto? ¿Sí? Fíjese que yo lo veo con tristeza y alegría. ¿Sabe por qué lo veo con tristeza? Por los que aún no conocen al Señor, por los que no estamos listos. Y lo veo con alegría porque digo, al fin, ¿sí? Al fin el Mesías que hemos estado esperando vendrá. ¿Sí? Así que la Biblia dice en Mateo 24, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y en el 11 dice, bueno, muchos falsos profetas, pero también hablaba acerca de la guerra porque lo vuelve a recapitular en los versículos más adelante. Pero ahí habla de esto. Y es obvio saber que ya han habido muchas guerras. Uno puede pensar en la guerra de Irak, en la guerra que Estados Unidos fue a esos países por Kuwait y toda esa cosa. Y recientemente
uno entiende que hay otras guerras en África, hay guerras, bueno, a Israel a cada momento lo están atacando, muchas otras, pero usted sabe que esas guerras no son de gran envergadura o que no son tan grandes como la guerra que hoy se está viendo en Ucrania. ¿Por qué? Porque están interviniendo otros países. ¿Se ha dado cuenta de eso? Imagínense acá en El Salvador, nos peleamos entre nosotros mismos. Dígame si otro país también se vino para pelear a favor de alguno de los bandos. Ninguno, solamente apoyaban de un lado y del otro, ¿no? Pero hasta ahí llegaba la cosa. Pero ¿qué pasa con lo que está sucediendo allá? No es así, es otra guerra, no es la misma de siempre. Y esa guerra afecta al planeta entero, porque todo el planeta entero ocupa combustible, ocupa gas, ocupa energía eléctrica, ocupa chips, ocupa granos y muchas otras cosas. Y los países que están en un lado y en el otro hacen esas cosas o tienen esos productos. Algunos tienen una cosa, otros tienen otra. ¿Se imagina Europa cómo está? Casi paralizada porque no tiene suficiente combustible, gas y a continuación. Son problemas serios lo que está enfrentando el mundo lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿no? Por decirlo, ¿sí? Bueno, ahora vea el capítulo, siempre los versículos que estamos en el 24, allí mismo dice, en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Después dice hambres. Yo le puse acá pestes. En Mateo 24:7 que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Y qué es una peste? Una peste puede ser una enfermedad. ¿Sí? En los seres humanos o en animales. ¿Sí? ¿Y qué es una peste? O sea, es una cosa grande que no muere un poco de animales o personas, sino que mueren a nivel global. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que hemos tenido los seres humanos, pero quizás nunca ha afectado tanto al mundo entero como el coronavirus. Digo, afectado tanto económicamente y demás cosas, cambió el mundo entero. Pues no es verdad, hermanos, no hemos vuelto a hacer lo mismo, a pesar de que no morimos tantos seres humanos como con otras enfermedades. Algunos datos, dice, pestes, bueno, son enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre entre animales o humanos. ¿Sí? Actuales de esas enfermedades son SIDA, coronavirus, cáncer, azúcar en la sangre o diabetes, enfermedades coronarias, presión alta y otras cosas, ¿no? Como accidentes de tránsito y a continuación, ¿no? Que se convierten casi en pestes, ¿no? Que pasan actualmente. Fíjese que hay unos datos, bueno, ya se terminó el tiempo, mejor así quedémonos. ¿Sí? O continuamos. No, ya no, hay hambre, ¿no? ¿Sí? Solo quería decir, hablando de las pestes, que el cáncer dice que solo en el año 2020 mató 10 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Piénselo. 10 millones, es la enfermedad que más mata personas en el mundo. Después dice coronavirus, desde que comenzó ha matado 6.3 millones de personas hasta el año 2022, en junio, no habían datos más actualizados. La diabetes dice que 1.5 millones mueren al año en todo el mundo. Y dice que hay 422 millones de personas con diabetes en el mundo. ¿Se imagina cuántas? ¿Cuánto implica de dinero para que las personas hagan su tratamiento? ¿Se imagina? El SIDA dice que muere 1 millón de personas solamente en el año 2020.
para que tengan la idea. Entonces, y hay muchas otras enfermedades. Por ejemplo, cuando lo del coronavirus se habló mucho de la peste negra que ocurrió en Europa, y yo escuché que habían muerto 60 millones de personas. ¿Sí? Bueno, han sucedido muchas de esas cosas y bueno, es algo que nunca había acontecido, y estamos hablando en el siglo justo anterior, y el siglo que llevamos, el siglo 2000, bueno, hoy estamos en el 2023, en el siglo XXI, no es algo diferente lo que está ocurriendo, sino que mucho más. ¿Sí? No pude hablar acerca de las personas con hambre en el mundo, los terremotos, la tecnología, la predicación del evangelio, cómo está, el calentamiento global y el cambio climático, ¿sí? Y las características de los hombres en los últimos tiempos. Mañana en la vigilia, dice Elías. Bueno, oramos, hermanos. La idea es, como le dije al inicio, listos, preparados para encontrarnos con el Señor. Justamente eso, no es miedo, ¿sí? No, nada, no es eso, no intento hacer eso de ninguna manera. De hecho, yo leo las cifras y me quedo así como, ¿cómo sucede esto, no? Qué barbaridad, pero es así, hermano. Y hay muchas otras estadísticas de cosas, estuve tratando de leer ahí algo para que podamos conocer un poco más acerca de esto, ¿sí? Oramos pues, Padre, en el nombre de Jesús.